Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en Mujer, Dios es suficiente. Hoy tenemos una invitada muy especial, una odontóloga que reside en España, Karina Cepeda. Bienvenida. Un placer para mí estar aquí acompañándolas y la verdad que es una bendición de Dios también poder estar aquí con ustedes. Comencemos el programa. Les presento a nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Muchas gracias. Y gracias por permitirnos llegar a sus hogares y compartir con ustedes este testimonio precioso de Karina Cepeda. Iniciaremos conversando con ella. ¿Cómo fue que tú llegaste a los pies de Cristo? Pues, Dorita, la verdad es que puedo resumirlo rápidamente con las palabras importantes que es la escuela dominical. Fue a través de la escuela dominical, porque ya teníamos una vecina, la cual ella podía, llegaba a casa, pidió permiso a mi madre para poder asistir a las clases, y pues mi madre, pese a que era muy religiosa, devota, aún no convertida al Señor, me daba permiso, y así es como empezó todo. Toda la historia cristiana. Sí. Bueno, y entiendo que en ese entonces había una problemática social aquí en el país. ¿Qué fue lo que te sucedió en ese entonces? Pues sí, la verdad que era una situación muy difícil porque empezó la ofensiva en Soyapango. Entonces nosotros pues como familia estábamos celebrando el cumpleaños de una de mis tías y nos cogió por sorpresa y tuvimos que huir en medio de fuego cruzado y fue una situación muy difícil. Hasta entonces nadie de los que estábamos ahí habíamos conocido del Señor. Pero ¿por qué razón ustedes tuvieron que huir? ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Pues la verdad es que había toque de queda en ese momento, pero como estábamos con incomunicación por la televisión y no había electricidad, nosotros no sabíamos que no teníamos que salir de la casa, pero al lado de donde vivíamos estaba la guerrilla. Entonces los helicópteros disparaban a esa zona. Y pues allí en el cuarto donde nosotros estábamos refugiándonos debajo de la cama, cayó una bomba hechiza. Entonces fue complicado. Nos llenamos de esquirlas y tuvimos que huir a la casa de un vecino. Y bueno, a partir de ahí, Dorita, comenzó una situación difícil porque en medio del fuego cruzado, con banderas blancas, como imagino que a varios les habrá tocado, sí. Tuvimos que huir y bueno, veíamos cosas en el camino horribles y nuestro miedo era el helicóptero porque pues el que disparaba de arriba ya no teníamos control. ¿Y ustedes iban corriendo? Íbamos caminando con todo el grupo, los vecinos, nosotros, mi familia, éramos como 10 personas que habíamos reunido, incluido también los vecinos. Sí. Y una señora embarazada, mi tía que acababa de tener su bebé. Así que para no extenderme tanto, un pick-up que iba pasando tuvo misericordia y sin conocernos nos recogió, nos fuimos allí, pero como había toque de queda, un helicóptero se nos acercó y nos habló en una altavocina o algo así, que paráramos. Sí. Entonces eso fue, Dorita. ¿Y ustedes pararon inmediatamente? El problema fue que el conductor quizás no escuchó, entonces no paró y empezaron a dispararnos. Entonces, eso nunca se nos va a olvidar porque al dispararnos nosotros escuchábamos el silbido de las balas alrededor, pero alrededor. Alrededor. A nadie de los que iban ahí en el pick-up les cayó ni una bala. Y oíamos el silbido y cuando caían a tierra. Y lo que sí, pues paramos y cada quien salió corriendo a donde podían. Claro, en ese entonces había mucho miedo. La gente no abría las puertas de su casa. Por supuesto. Claro, y entonces, pero Dios que es bueno y que lleva el control de todo, en una casa nos abrieron la puerta, entramos y ahí estuvimos un tiempo hasta que logramos salir de Soyapango. Y como es Dios, que ahí había un bebé
Entonces pudimos conseguir leche y todo porque íbamos sin nada. Es decir, salimos, como mucha gente quizás le pasó, Sí. huyendo y sin nada. Abandonándolo todo. Exacto. Por liberar sus vidas. Entonces, en nuestro refugio, sin saber nada de Dios, ahí no nos interesó si Dios existe, si no existe, si lo entendemos o no lo entendemos. Ahí nos refugiamos en la palabra, porque era mucho el temor a la muerte. Y eso fue de gran bendición. Así que hasta entonces, pues hasta que al fin logramos salir de Soyapango después de pasar un tiempo ahí, muchas dificultades, pero incluso hasta Dios nos sustentó, porque no teníamos que comer. Y aunque no invocaban a Dios, no pensaban en Dios en ese momento, Dorita, ni renegaban contra Dios. No, en ese momento no había tiempo de renegar contra Dios. Pero más sin embargo Dios preservó sus vidas. Sí. Porque cuánta gente no cree en Dios, más sin embargo a veces reniegan contra Dios por las dificultades o sufrimientos que pasan. Sí, la verdad es que en ese entonces todos teníamos miedo de morir y fue nuestro refugio Dios. No sabíamos nada de Él, no sabíamos si era cierto o no, pero realmente cuando leíamos el Salmo 91, lo leíamos muchas veces, porque hablaba de que Él mandaba a sus ángeles. Y aunque en ese momento nunca habíamos visto un ángel, ni lo hemos visto, pero al final era nuestro refugio como familia, porque ¿a quién iré? Dice su palabra, que hoy ya la entiendo, que solo Él tiene palabras de vida eterna. Retomemos el asunto de la escuela dominical. Sí, Dorita. Sí, una maestra fue que te invitó a la escuela dominical. Sí. Y luego, ¿qué más? ¿Qué experiencia tuviste allí en la escuela dominical? Pues ahorita fue muy sorprendente porque para ese entonces yo tenía 6 años de edad. Y la verdad es que mi madre, como lo he dicho antes, ella sin saber nada de Dios, y religiosamente sí, pero no realmente un encuentro con Dios, ella pues le dio permiso que me llevara a las clases de escuela dominical. A mí me sorprendió las historias de la Biblia que me hablaban de un Dios sobrenatural, que todo lo podía, Entonces yo dije, Él me puede librar de la muerte, Él puede hacerlo todo. Y me maravilló. Y a partir de allí comencé a conocer de Dios. Esto significa que un niño puede conocer y entender la existencia de Dios, entender su poder y entender la Biblia. Definitivamente sí, Dorita. Estoy convencida porque yo lo experimenté en carne propia. Sí. Porque cuando yo empecé a saber de Dios, yo ahora entiendo cuando dice la Biblia que si nos tenemos la fe de un niño, no vamos a entrar en el reino de los cielos, porque el niño cree solamente. Entonces, cuando me llevaron así sucesivamente de las clases, llegué a dar a una reunión de una casa, una reunión familiar, sí. Y ahí también apartaban a los niños para sus clases de escuela dominical, y fue en ese momento que hicieron un llamado para que aquellos que no conocían al Señor, pues que si querían entregar sus vidas. Y yo levanté mi mano y dije, yo quiero ese Dios que todo lo podía hacer. Y pasé al frente, sí. Y ahí fue una transformación y una cosa que en ese momento no supe qué era, que fui llena del Espíritu Santo. Fue a partir de ahí mi vida ya no fue igual. Sorprendente, porque qué bueno que Dios permitió que esas historias bíblicas alimentaran tu vida, sí. Tu espíritu, todo tu ser, me llenaba. Para llevarte a ese momento tan especial de entregar tu vida a Cristo Jesús. Y qué glorioso también que se cumple esa promesa de Joel 2:28,
que te dio el Señor, dice la Escritura, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los Así es. y qué maravilloso que siendo una niña, instantáneamente el Señor te llenó de su Sí. Espíritu Santo Sí. y empezaste a hablar en nuevas lenguas. Sí, en ese momento no entendía, Dorita, pero sí empecé a hablar Gracias. en otra forma, lloraba mucho, sentí Amor, como mucho amor para amor. las personas. Y es que yo sentía que Dios estaba allí. No lo veía, pero yo estaba segura que estaba allí, porque lo sentía con una presencia tan fuerte que me asustó, porque no lo conocía. Sí, gracias a Dios. Y también podríamos compartirle a la teleaudiencia algo especial que también recibiste, que fue una sanidad divina. ¿En qué tiempo fue que recibiste eso? Pues la verdad que fue un tiempo bastante difícil porque en la adolescencia siempre queremos vernos bonitas y nos importa mucho el qué dirán. Y me salió en la piel una enfermedad que se llama vitiligo, que es lo que la gente conoce como bien te veo o algo así. Sí. Entonces, pues la verdad que esa enfermedad no tiene cura y hasta la fecha ni siquiera se sabe bien las causas, pero son manchas blancas que me salieron por todo el cuerpo, que en un principio pensamos que las podíamos controlar, y sin embargo las pomadas que vendían tenía que activarlas en el sol. Bueno, yo lloraba porque cada vez la mancha se iba haciendo más grande, me salían en la cara, en todo el cuerpo, y ya mi madre, pues, que en ese entonces, pues, madre soltera, ella no podía pagarnos tanta medicina, ¿verdad? Y yo ya entendí en ese entonces que no había cura y la mancha crecía aceleradamente, pero en eso yo, que había aprendido de un Dios todopoderoso, dije, si Él pudo a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, si pudo tantas cosas, Si te había librado a ti y a tu me había familia, librado guerra, a mí de la ofensiva. guerra, nos había librado de la muerte, entonces ¿por qué no podía sanarme? Así que en mi adolescencia empecé a orar y hubo un momento que dije, hasta aquí, Señor, me dejaré de poner las pomadas porque ya mi madre no puede más y yo ya no puedo más. Y no sé cómo, hermana, de repente las manchas ya no me las vi. Y se me fueron desapareciendo poco a poco, sin hacer nada más que haber creído que Dios podía hacerlo. ¿Y regresaste al médico para evidenciar el cambio de esa condición? La verdad que regresé y le preguntó a mi madre que qué había hecho. Entonces mi madre y yo dijimos, orar a Dios. Entonces el médico se quedó como un poco confundido y dijo, bueno, no entiendo, pero lo importante es que las manchas no las tienen. Sin embargo, hay una pequeña mancha que me ha quedado en el tobillo. Y esa enfermedad no tiene registros ni fisiológicos, ni de laboratorio, ni radiológicos. Entonces, para mí, esa es mi evidencia de que yo padecí esa enfermedad. Y tengo esa manchita ahí durante ya 30 años. Y eso a mí me recuerda que mi Dios que conocí a mis 6 años de edad sigue siendo el mismo. Amén. Dios, nuestro Salvador, nuestro sanador. Sí, Dorita. Y podemos decir entonces, ¿es Dios suficiente para Karina? Es Dios más que suficiente. ¿Por qué? Me acuerdo de un versículo de la Biblia que dice que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y es así, Dorita. La verdad de que no solamente se convirtió en un Dios lejano que había conocido, que tenía poder, sino en un Dios personal. Y dado que yo crecí sin padre, que mi madre fue madre y padre, pues su amor paternal fue el único que he conocido. Sí. Y ¿Y por eso qué es razón, sorprendente. perdón, Sí. que creciste sin tu padre? ¿Él falleció o qué sucedió? No, Dorita, lamentablemente creo que en este país ha pasado mucho eso, que en el tiempo de la guerra, pues muchos migraron a otros países huyendo de la guerra. Y entonces, pues mi madre, yo estaba recién nacida, y así es como mi hermano apenas tenía 7 años de edad. Él se fue para llevarnos después y tener más futuro, pero luego ya nos dejó, nos abandonó.
eso fue lo que pasó, pero Dios en su amor a todos, a mi hermano también, nos recogió. Y mi madre dijo, ya no quiero más nadie. Desde el momento que he conocido a Dios, Él se ha convertido en mi esposo. Y para nosotros en nuestro Padre, amigo y el compañero de toda nuestra vida. Amén. Sí, esto me hace recordar el versículo de las Sagradas Escrituras que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Sí. Y la desintegración familiar, vemos con lo que tú estás diciendo y con otros casos, por supuesto, de que fue también una de las causas por la guerra, ¿verdad? Sí. La guerra, este problema que dividió a la nación, también provocó mucha desintegración familiar que hasta ahorita está repercutiendo en el problema social de tanta violencia, aún en estos tiempos. Bueno, Karina, ¿te gustaría a ti dejarle a la teleaudiencia algún otro consejo? ¿Qué más quisieras compartir con ellos? Pues la verdad que quisiera decir muchísimas cosas de todo lo que Dios, Dorita y bueno, todos los que tienen oportunidad de ver el programa. Que no tengan miedo, ¿verdad? Que no tengan miedo, no tengan miedo, porque muchas veces tenemos miedo del que dirán, tenemos miedo de los vecinos, de mis amigos, que me van a dejar, porque si yo digo creer en Dios, seguir una iglesia, me van a criticar, o también los fracasos en la vida, los problemas, Dorita, pueden hacer que nos sintamos enojados contra Dios, que sintamos que Dios nos ha abandonado o que no existe porque no permitiría que nos pasaran las cosas que nos pasan, porque nosotros podíamos haber fallecido también. Y no por eso Dios deja de ser Dios y no deja de ser amante. Entonces, aparte de eso, no hay que esperar tener las explicaciones racionales, lógicas, como en España a veces me dicen, preséntame a Dios y entonces conoceré de Él y entonces creeré en Él. Y realmente yo puedo dar testimonio de que, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No puedo tener miedo al que más me ha amado, al que dio su vida por mí sin siquiera yo haber nacido. Por ese gran amor, esa paternidad incondicional, entonces Dios sustituyó al Padre que no tuve. Él es mi Padre y no solo mi Dios, y lo puede ser para todo aquel que decida creer en Él. Así que si volviera a nacer, hoy tengo 37 años, si volviera a nacer, volvería a tomar la misma decisión de creer en Él y entregarle mi vida como lo hice. Muchas gracias, Karina. Muchas veces deseamos recibir respuestas lógicas acerca de lo que nos está pasando o acerca de la existencia de Dios. Queremos explicaciones altamente racionales para poder creer en Dios. Y yo le puedo decir en esta hora, después de escuchar este bello testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de Karina, ha experimentado ella el perdón de sus pecados, la llenura del Espíritu Santo, el amor de Dios como Padre, el amor de Dios extendiendo su gracia para sostenerla en momentos difíciles. Y ese amor es para todos nosotros. Cada persona, niño o adulto, somos responsables de poder nosotros responder de acuerdo a los límites de nuestra capacidad y de acuerdo a la oportunidad de descubrir o de disponernos para descubrir y aceptar la existencia del Dios amoroso, del Dios paternal, del Dios
omnipotente que ha prometido estar con nosotros en la angustia. Dice el Salmo 91, los versículos 14 y 15, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Es que Él nos extiende su amor, pero espera que respondamos a ese amor bendito, a ese amor tan inefable, ese amor grandioso que Él nos ofrece. Y cuando nosotros respondemos a ese amor, Dios promete lo siguiente. Dice, yo también lo liberaré. Y no solamente eso, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El Dios existente está dándonos la oportunidad de conocerle a través del testimonio de Karina, conocerle a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Y dice, me invocará y yo le responderé. Promete, por consiguiente, dice, con él estaré yo en la angustia, lo liberaré. Lo saciaré de larga vida, dice el contexto en el versículo 16. Dios quiere librarte a ti en la angustia. En primer lugar, en la angustia del pecado, porque aunque no nos damos cuenta muchas veces, inconscientemente, lo que nos provoca angustia, amargura, enojo, no es tanto la verdadera condición de un caos social, de un caos financiero, familiar, sino la condición pecaminosa de nuestras almas, de la cual no hemos llegado a arrepentirnos, no hemos llegado a confesarle a Dios, a creer en el Dios amoroso y salvador que está ahí para que nos refugiemos en Él y que toda amargura, tristeza, enojo se vaya. Él promete estar ahí contigo en angustia, librarte como libró a Karina y también mostrarnos su salvación y darnos vida. Te invito a ti a conocer a ese Dios glorioso que promete estar contigo en todo momento y en la angustia, en los tiempos de paz como en los tiempos de alegría. Conócelo a través de las Sagradas Escrituras y experiméntalo a través de esta oración en la que Jenny te va a dirigir. Que Dios te bendiga y esperamos estar contigo en el próximo programa. Cómo nos hemos impresionado de ver cómo la palabra de Dios se hizo realidad en Karina Cepeda. Ella estaba bajo las sombras de las alas de nuestro Dios. Por eso ella salió adelante con su familia en esos momentos de peligro. Yo sé que ahora estamos viviendo momentos de incertidumbre, de temor en todo el mundo. ¿Por qué no haces a Jesucristo tu Señor y Salvador? Para que puedas experimentar esa protección, ese estar bajo las alas del Altísimo. Di después de mí, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para pagar mis pecados. También creo que tú resucitaste el tercer día y me has dado salvación y vida eterna. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, porque yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Gracias por salvar mi vida hoy. Si tú hiciste esa oración, si tú la repetiste, la dijiste con tu boca y la has creído en tu corazón, quiero decirte que ahora eres hijo de Dios y vas a participar, vas a disfrutar de ese amor eterno que solo Él nos puede tener y esa protección, esa bendición, esas sanidades, ese cumplimiento de esas promesas de amor que Dios nos da en su palabra en tu vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa.
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.